Shalom, shalom, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes. Vamos a hablar un poquitito de esta parashá con la ayuda de los Shamaín, con la ayuda de Kadosh Baruj Hu, que nos permiten este día maravilloso eh, del rocío de sus Shejinah sobre todo, y que de los Shamaín nos mande mucha bendición para poder hablar de esta maravillosa y estupenda parashá. Como siempre, pues agradecemos a Hashem, a todos ustedes, con el permiso de todos ustedes. Vamos a hablar de esta parashá que es sumamente interesante. Bien, en uno de mis apuntes de esta parashá que la vemos año con año y que estamos repasándola y que estamos dispuestos a estar nosotros nuevamente en esa búsqueda de esta fuerza tan de nosotros, nuestra fuerza interior, vemos un personaje que está dispuesto a dar su vida por una causa. Y si nos damos cuenta, hoy hay pocos héroes que se dedican con toda su vida a la causa por la cual están dispuestos a veces a morir. Y pues justamente esta parashá Lej Leja es un desafío justamente para nosotros como independencia. Vemos también en esta parashá Lej Leja el nacimiento de un pueblo judío. Y para iniciar, bueno, vamos a tratar de nosotros con nuestra fortaleza, tratar de entender lo que este nacimiento de un pueblo judío en esta parashá comienza con esta historia justamente del pueblo de Israel. Hasta ahora, en las porciones de Bereshit, vemos a un Noah que nos habla. Bueno, ya empezamos, ya saben, empezamos por Bereshit, luego Noah y ahora Lej Leja. Cuando vamos estudiando estos relatos en los Sefer, en los pergaminos, la Torah en sí, vemos que aquí hay algo interesante. Cuando lo vamos estudiando acerca de esa creación del mundo, el desarrollo de la humanidad, pero ahora nos encontramos justamente con esta pareja, y lo hablábamos ayer con mi amado esposo en la noche cuando estábamos haciendo Shabbat, de esta hermosa pareja judía que vienen siendo pues nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestros patriarcas, como es Abraham, como es nuestra matriarca Sara, donde se ahonda específicamente la parashá en estos personajes, porque justamente estamos hablando de Abraham y como antes era el nombre de Abraham. Así que la palabra Torah, por ejemplo, significa literalmente instrucción. Y cuando nosotros entonces tratamos de instruirnos a través de la Torah para aprender de nuestros patriarcas Abraham y Sara, la Torah no se va a ahondar más detalladamente sobre eso. Entonces, nos da una instrucción y justamente que yo les platico y les digo, ¿para qué me sirve? O yo aporto o entiendo la Torah cuando me habla como instrucción para la vida. Bueno, Kadosh Baruj Hu, Hashem, es nuestro Padre Celestial. Y él pues, quien nos creó a nosotros y desea para nosotros todo el bien, porque Él no desea que tengamos el mal, por supuesto que no. Él quiere darnos a través de nuestras vidas el placer, y a través de la Torah, pues nos enseña a vivir y aprovechar la vida al máximo. Por lo tanto, cuando estudiamos entonces la Torah, siempre debemos preguntarnos, ¿qué es lo que Kadosh Baruj Hu está tratando de enseñarme justamente en una parashá como Lej Leja? Bueno, la Mishnah nos dice, fíjense con lo que nos dice la Mishnah, ya el Moré habló de ciertos narrativos muy interesantes, pero ¿qué nos dice la Mishnah? La Mishnah nos dice que Abraham Avino separa o supera, digamos, supera 10 pruebas. 10 pruebas supera él. Ahora, ¿por qué nos habla de esas 10 pruebas? ¿Por qué Kadosh Baruj Hu tiene que ponerle a este personaje tan interesante que es nuestro patriarca, ponerlo a prueba? ¿Acaso, por ejemplo, no conocía a Abraham? ¿Sí? ¿No lo conocía? Así que la prueba no fue para el beneficio justamente de Hashem. Cada prueba estuvo perfectamente calibrada para ayudar a Abraham a crecer. Y esa es la idea
de todas las pruebas que nosotros atravesamos en nuestras vidas. Así que pregúntate, tú en tu casa ahora, ponte en esa bitácora que vas escribiendo todos los días, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás tú? ¿Qué es lo que trato yo de entender a través de esta parashá cuando nos habla incluso la Mishnah de estas pruebas que tuvo nuestro Abraham Avinu en tu vida? ¿Cómo tú le das esos matices a tu vida para entender entonces esa prueba que no beneficia a Hashem, sino nos beneficia a nosotros también? Porque cada prueba estuvo perfectamente calibrada por Kadosh Baruj Hu. ¿Para qué? ¿Para ayudar a Abraham acaso o para crecer? Esa es la idea de todas las pruebas entonces. Cada prueba tienes que verla en tu vida como algo significativo. Cada desafío que tienes tiene que ser algo significativo para ti. Porque ¿sabes una cosa? Todo lo que nos sucede, los grandes desafíos y todo lo que nos sucede, ¿sabes quién lo envía? Kadosh Baruj Hu, Boré Olam. Por eso debemos de entender lo que nos trata de decir la Mishnah, lo que nos trata de decir la Torá, y sobre todo, ¿por qué tenemos que tener esas pruebas? Porque tenemos que crecer. Entonces, vamos a examinarnos cuidadosamente y examinémonos en nosotros mismos esas pruebas que tenemos en nuestra vida. Pero cuando examinamos entonces la parashá de Lech Lecha, vemos la prueba de Abraham y vemos lo que nos enseña. La Torah dice, amados, que Hashem le dijo a Abraham, porque todavía no se llamaba Abraham, se llamaba Abraham, vete por ti de tu tierra, de tu lugar de nacimiento, de la casa de tu padre y de la tierra que yo voy a mostrarte. Y te convertiré en una gran nación y bendeciré y agradeceré tu nombre y serás bendición. ¡Wow! Esto lo dice Bereshit 12, 1 y 2. Bueno, vemos aquí a nuestro antepasado Abraham, que fue desafiado con estas pruebas, pero fue desafiado con una vida distinta. Y es aquí donde nosotros debemos que poner ojo. ¿Sí? Porque ¿cuál es la prueba? ¿Cuál es la prueba? ¿Acaso es tan impresionante que Abraham haya dejado su hogar? O sea, ¿te impresiona eso a ti? Cada año, amados, cada año miles de personas se mudan a Eretz Israel, hacen aliyá. A otro lado miran, pero hacen aliyá, suben a Israel. Más aún, si Kadosh Baruj Hu te hablara y te dijera que dejes tu país, donde ahora resides, donde estás, para irte a Israel, ¿no dejarías todo e irías? Incluso si ya estuvieras viviendo en Israel. Si ya estuvieras viviendo en Israel y te dice Hashem y te dijera que vayas a China, ¿no es obvio que lo harías? Kadosh Baruj Hu mismo te está diciendo que vayas. Entonces, ¿por qué tanto alboroto? ¿Por qué se considera esta una de las 10 pruebas para Abraham y que tuvo que superarlas? Una orden inversa, podríamos decir. Entonces, enfoquémonos entonces en la palabra de la Torah para encontrar la respuesta que Kadosh Baruj Hu nos da. Que en el versículo que encontramos es algo muy extraño. Hashem le dice a Abraham, vete por ti de tu tierra, de tu lugar de nacimiento y de la casa de tu padre y a la tierra que yo voy a mostrarte. Esto es decir, deja, por ejemplo, los Estados Unidos, donde estás residiendo, deja la ciudad donde estás viviendo, si vives en Nueva York, si vives en Carolina del Sur, si vives en California, si vives donde quiera que dejes y donde estás, en la calle que estés, y te dice que tienes que ir para Israel. ¿Acaso te retardarías de esa forma?
la orden para irte de tu país. Si sales de los Estados Unidos, pues no has dejado ya la ciudad, ¿acaso? Si sales de la ciudad, por ejemplo, de Nueva York, que vivas ahí, ¿no has partido también de la casa de tu padre? Porque dice, deja la casa donde está, o sea, deja tu tierra y deja la casa de tu parentela, deja la casa de tus papás. Bueno, estás viviendo, si tú eres de México, ya estás viviendo en Estados Unidos. ¿Y qué? Pues ya dejé la casa de mis padres, estoy viviendo en Estados Unidos. Ahora vivo en el número 314 de la calle 4 de Nueva York. O sea, ¿qué redactarías con todo eso? De esta forma, de esta orden, de esta cosa que nos quiere decir Kadosh Baruj Hu a través de la Torá. Ya dejaste todo esto. Porque ya partiste de la casa de tu padre. El versículo no está escrito en una orden lógica. Y además parece redundante primero si dejas la casa de tu padre y luego la ciudad en la cual vives y por último tu país. Entonces, ¿por qué Kadosh Baruj Hu altera esto tal vez? Bueno, vamos a poder entender cuando nosotros entendamos lo que Hashem, Kadosh Baruj Hu, nos está describiendo de una partida física, sino que la está presentando, digamos, a Abraham como un desafío más difícil. Dejar detrás de nosotros ese impacto espiritual que esos lugares tienen en él. Tienen en él. Y si tú te preguntas entonces, ¿mis lugares me detienen y estoy en el lugar perfecto? Desde la perspectiva de tus pensamientos a la perspectiva que Hashem nos enseña, nos da un orden que parece perfectamente lógico. Y va desde una esfera menor influenciada, como es tu país, hasta la esfera más intensa, que es tu hogar o su hogar. Y entonces la Torá, como nos habla la Mishnah, nos enseña que valores y creencias vienen de 3 fuentes primarias. Una es la sociedad o tu sociedad, que es la tierra, y otra es tu grupo social, o sea, el lugar de nacimiento, y otro es tu hogar. Cuando vemos estas, digamos, las vemos como unas esferas de influencia en nuestras vidas, nos las pone Kadosh Baruj Hu para crear una relación con Hashem. Y lo primero que necesitas es abandonar, y es la influencia de esa sociedad en general, la que no te permite ver más allá. O sea, dime con quién andas y te diré quién eres. Dime dónde estás y te diré qué hablas. Y si andas con lobos, a aullar te enseñas, como dijeran las palabras comunes. Pero entonces, abandonar la influencia de la sociedad donde tú estás generalmente, y tus creencias no pueden ser simplemente el resultado del lugar donde naciste a veces, sino tienes que volverte sumamente independiente para aprender a pensar por ti misma, por ti mismo. Tienes que dejar atrás las ideas falsas que has heredado de la sociedad que estaba sumergida, ya sea esa civilización secular con la que nos encontramos en el occidente, en la que estaba sumergida y sumergido, y ya sea, digamos, buscar lo que buscó Abraham Avinu, ese politeísmo en la que él buscaba ser y crecer. Cuando estamos influenciados por el occidente, obviamente que no pensamos en el politeísmo, ¿verdad? Pero realmente dicen nuestros sabios que en esa fue criada Abraham Avinu. Y de nosotros también fuimos criados en el politeísmo, de creer muchos dioses, de hacer muchos dioses. En estos tiempos donde se ve la idolatría a flor de piel, donde se creen tantos dioses y donde realmente
Esa alma está tan atrapada que no puede ver más allá de lo que la misma sociedad lo entierra. Así que uno de los pasos siguientes que es dejar tu lugar de nacimiento. Y esto es más difícil cuando tienes que dejar tu lugar de nacimiento. Significa dejar atrás esos valores que absorbiste de la sociedad que estuviste más cercana, de tu escuela, de los medios de comunicación que te rodean. Y entonces, ¿a quiénes respetan tus amigos? ¿Cómo definen el éxito? Y eso ya no determina a quién tú representas o cómo tú defines entonces el éxito. Por último, debes de dejar atrás el impacto de la casa de tu padre. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Es que a mí mi papá me enseñó, es que a mí mi mamá me enseñó, es que yo lo que aprendí de mis padres es lo que es verdad. Y no puedo yo dejar esto porque esto es la herencia de mis padres. Pero dice la Torá que debemos dejar, y como nos lo expresan nuestros sabios, debemos dejar la casa de tu padre, que significa abandonar y cortar relaciones y cosas que te impactan y no te dejan crecer con la identidad con la que fuiste criado, con la que fuiste criada, esa alma que se limita porque no puede ser, no puede crecer. Está llena de telarañas, como una cebolla, lo he explicado a veces, como una cebollita. Ya ven la cebolla cómo está llenita de muchas hebritas, y esa alma intenta salir y no puede. Y es necesario que, dicen en inglés, think about it, que pienses en el impacto de decir, tengo que dejar todo esto, abandonar, realmente cortar todo lo que significó que esté atrapada esa alma. Y es necesario tomar interés en esto. Sé independiente, como dice Lech Lechá, que significa vete por ti mismo, por ti misma. Descubre quién eres y en qué crees realmente. No renuncies a tus aspiraciones y a obtener claridad sobre lo que es correcto. Al entender, amados, que la prueba que Hashem le dio a Abraham fue el desafío de alcanzar una independencia, porque es una prueba seria, no es así nada más. No solo fue abandonar físicamente un país. Kadosh Baruj Hu le dice, Boreola le dijo a Abraham que reevaluara por completo todos sus valores y la forma en que percibía el mundo, y asimismo para volverse completamente independiente. Y eso no era tarea fácil, porque no es tarea fácil eso. Hay una pregunta interesante que tal vez pueda llevarnos a algo más. Hay una pregunta con respecto a la primera prueba de Abraham, de acuerdo con el Midrash, con nuestros exegetas. Antes de que Hashem le presentara a Abraham para decirle que abandonara su país, Abraham había destruido esos ídolos, los ídolos que su padre había comenzado a enseñar sobre el monoteísmo. Y Nimrod, ese rey de Shinar, percibió esto como una amenaza y le dio a Abraham un ultimátum. Esto lo leemos una y otra vez, pero vamos a recordarlo. O se prosternaba ante los ídolos o era arrojado a un horno ardiente. ¿Tú qué habrías hecho? ¿Tú qué habrías hecho? ¿Podrías haber salvado tu vida postrándote ante un ídolo o ante los ídolos? O a fin de cuentas serías un acto externo. En tu corazón sabías que no tiene sentido, por supuesto. Pero incluso antes de la entrega de la Torá, Abraham entendió que la obligación del Kiddush Hashem. ¿Cuántos de nosotros entendemos esa palabra? Kiddush Hashem. Santificar el nombre de Kadosh Baruj Hu. Kiddush Hashem requiere que uno dé su vida
su vida por Kadosh Baruj Hu antes de cometer cualquiera de las 3 transgresiones. Esas transgresiones que nos dice la Torá: idolatría, asesinato y las relaciones ilícitas. La prohibición en contra de la idolatría incluye, pues, por supuesto, actos externos de adoración ante un ídolo en cual no crees, en el cual no crees. Abraham se rehusó, por supuesto, a posternarse y, por supuesto, tenía un resultado. Fue arrojado al fuego y él esperaba morir, porque sabía que uno no debe depender de milagros, pero Kadosh Baruj Hu hizo un milagro y salió con vida de ese horno ardiente. Y este fue un acto increíble de Mesirut Nefesh, de autosacrificio. Abraham estuvo dispuesto a morir por lo que sabía que era correcto. Sin embargo, la Torá no menciona ni una palabra sobre esta historia. ¿Por qué? ¿No es esta una prueba mucho más grande que la de dejar Ur o Kadish mencionada al principio de esta parashá? Es indudable que la predisposición de Abraham Avinu a morir antes que cualquier cosa, posternarse ante un ídolo, fue una señal de un compromiso tremendo. Pero ¿qué es más difícil, amados? ¿Morir por una causa o vivir por una causa? ¿Qué es? Muchas personas están dispuestas a dar la vida por hacer lo correcto. Si volteamos nuestros ojos hacia atrás, vemos tantos personajes dentro de la misma Torá que hicieron lo correcto delante de Kadosh Baruj Hu. Nos hablan nuestros exégetas que en el año de 1967, cuando la existencia de Israel se vio amenazada, de todas partes salieron del mismo pueblo judíos ofreciéndose como voluntarios para luchar y arriesgar su vida. Incluso hoy, si se te ordena arriesgar tu vida por tu pueblo, ¿elegirías morir? Lo vemos ahorita, por ejemplo, en esta guerra que hemos visto con nuestros ojos, que hemos estado palpables a ello, cómo se ha entregado el pueblo y está dispuesto a dar la vida, esos jóvenes, esos malajín, para hacer lo correcto delante de Kadosh Baruj Hu y entregar sus vidas. Hay valor, hay creencia, hay amor, hay humildad por la vida sana que existe en nuestro amado pueblo. Pero reconocer que una causa es lo suficientemente a veces y que es más importante que la vida misma, reconocer que es importante a veces morir por ella auténticamente, te lleva a dedicar tu vida a esa causa. Si te importa el pueblo de Israel, si te importa el pueblo judío, lo suficiente como para morir por ello, no significa a veces que deberías estar dispuesto a abandonar todo para dedicar tu vida o vivir por ello. Ser un Moser Nefesh, como dicen en hebreo, ser Moser Nefesh es dar tu vida por Hashem. Y es un acto grandioso, pero sigue siendo una elección, al fin de cuentas, de una sola vez. Muchas más difíciles enfrentar la lucha constante de vivir cada momento del día de acuerdo con lo que Kadosh Baruj Hu nos ordena. Es difícil, porque hoy es Shabbat y ¿cuántos realmente deciden vivir por la causa de decir este día no me pertenece, pertenece a Hashem? ¿Cuántos están dispuestos a decir yo como persona estoy dispuesto a dar mi causa, mi vida, por ser un poquito dedicado a la causa que estoy dispuesto a vivir y a morir por Hashem? Vemos a este
gran patriarca, la disposición de Abraham de morir en el horno al Kiddush Hashem, y que la Torah no lo menciona, pero está incluida en la lista de las 10 pruebas, porque la Torah no quiere enfatizar que se debe de morir por una causa. El ideal es vivir por la causa, por la prueba de Lech Lecha, que fue un desafío mucho, mucho mayor que la dura experiencia de un Ur Kadish, porque exigió que Abraham se volviera justamente a ser independiente y dedicara completamente su vida a Hashem. Y esta es la prueba que les quiero hablar, que les quise comentar, un primer paso que nosotros debemos de tener, y esa búsqueda de nuestra fuerza inferior. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros, esa fuerza interior, como dicen nuestros comentaristas, nos enseñan que cuando se ha probado a alguien, o como se probó a Abraham Avinu, no recibió la ayuda de Kadosh Baruj Hu, no recibió la ayuda de Hashem, sino que tuvo que buscar las fuerzas dentro de él, dentro de uno mismo. Y esto parece un tonto paradisiaco o paradójico o no sé, pero ¿acaso Kadosh Baruj Hu no nos ayuda a cumplir cada misma? Pregúntate eso. Su mano que nos guía no está siempre allí. Pero para que la prueba sea realmente una prueba que lograra su objetivo, así como un padre o un maestro tiene que contenerse a veces de dar las respuestas y de ese modo a veces incitar a sus hijos o a estudiantes a investigar, y de ese modo incitar a los hijos a que investiguen, estudien, sobre todo en buscar las cosas que vienen de Kadosh Baruj Hu. Y Kadosh Baruj Hu lo vemos que no nos niega su ayuda, como no negó la ayuda a Abraham Avinu para que pudiera desenterrar los tesoros escondidos dentro de él. ¿Cuántos tesoros no tienes escondidos dentro de ti? Hay que sacarlos. Hay que dedicarnos completamente a la vida de Hashem para desenterrar lo que Kadosh Baruj Hu quiere que desentierres y creas cualidades inmortales dentro de ti que te posibiliten sobrevivir en todas las épocas. Y de esta manera vemos a este Abraham Avinu que fue capaz de ese examen y de abandonar justamente su país, su lugar de nacimiento, la casa de su padre y todas las cosas que nos dice la Torá. Así que pregúntate, ¿nosotros también hemos sido capaces de dejar todo, de adaptarnos a nuestras nuevas tierras a las cuales el destino nos ha traído? Pero ¿qué tan nosotros estamos dispuestos a ir justamente, a irnos conduciendo a que gracias a esta parashá de Lech Lecha aprendemos que debemos de conocer y conservar nuestra emuná? Si se nos presentara una hambruna como la que presentó Abraham, que la que tuvo Abraham Avinu, también ese secuestro de su amada Sara, nosotros también hemos sido capaces de conservar nuestra fe, nuestra emuná en los días de oscuridad total. Y cuando todo parece perdido, sabemos que Kadosh Baruj Hu está allí, que Kadosh Baruj Hu está con nosotros. Lo único que nos pide es ser obedientes, para ser bendecidos y ser una bendición y ser una luz para las naciones. Así que les dejo con esto. Vamos a llevarnos esta parasha tan hermosa. La hablamos cada año la hablamos, y nuevamente una y otra vez nos dice Kadosh Baruj Hu que seamos independientes, que nos dediquemos completamente a su vida, a la vida de nosotros, pero a la vida con Kadosh Baruj Hu.
y que las pruebas las podemos llevar pasito a pasito como se deben de llevar, pero que conservemos nuestra emuná en Kadosh Baruj Hu. Increíblemente la Torah nos presenta este Abraham Avinu, que lo presenta de una manera muy, muy extraordinaria, muy modesta, muy, como les dijera, muy importante, pero a la vez nos llevamos un aprendizaje grande. Les deseo un feliz inicio de semana y que Kadosh Baruj Hu nos siga llenando de su ruaj, de su amor, y que desempeñemos cada vez más grandemente estos desafíos, sabiendo que Kadosh Baruj Hu nos pide que seamos independientes y que estemos dispuestos a luchar por la causa que realmente vale la pena. Así que un Shabbat Shalom. Amén.